Bienvenidos al avance del capítulo 45 de la telenovela Melissa. Bushra le comenta a Orhan que la quieren obligar a casarse con Selim. Orhan no lo puede creer y le pregunta si para eso lo estuvo molestando 2 días. En ese momento, se escucha un ruido desconocido. Bushra se inquieta y le pregunta si acaso será Selim. Orhan le pide que se tranquilice y va a ver qué pasa, pero no encuentra nada. Le dice a Bushra que seguramente fue un animal. Bushra insiste en saber si quiere que se case con Selim. Orhan le responde que entonces no se case si no quiere. Bushra le pregunta qué pasará con su madre. Orhan se ríe y le pregunta si acaso quiere que también hable con ella. Bushra no sabe qué decir. Orhan le recomienda asumir la responsabilidad sin esperar la ayuda de nadie. Ella se molesta y le asegura que hará que se convierta en su perrito faldero. En la noche, Junet le dice a su hijo que ya no queda mucha leña. Jorken le pide que no se preocupe, ya que lo único que deben hacer es abrigarse más. Junet se ríe y lo abraza por alegrarle el día. Por su parte, Melissa le pregunta a Mahinur si recuerda cuando los más ecológicos querían crear monopolios y fijar los precios en el pueblo. Mahinur le dice que ese es un rumor que aún se comenta. Melissa menciona que por eso quiere preguntarle al señor Fepsi. Mahinur le aconseja hacerlo con formalidad. Melissa toma nota. Al mismo tiempo, Ryan entra a la habitación de su hija y le pregunta por qué no ha dejado de llorar. Bushra le responde que no es nada. Ryan nota que esconde su cuaderno, se lo arrebata y, para su sorpresa, descubre que su hija no quiere seguir viviendo. Le pregunta por qué lo dice. Entre lágrimas, Bushra le aclara que no quiere vivir así. Ryan le dice que ellos no le han arruinado la vida, sino ella misma por hacer tantas porquerías. Bushra insiste en que no ha hecho nada con Selim. Ryan decide creerle, pero le exige no dirigirle la palabra. Bushra promete que ni siquiera lo mirará a la cara. Luego le pregunta qué pasará con su padre. Ryan le pide que no se preocupe, ya que ella lo convencerá. Bushra se pone feliz y la abraza. Más tarde, Metin llega a su casa. Mahinur se le acerca y le pregunta si comió. Metin responde que tomó café y picó algo de comida. Mahinur le dice que no está bien acostarse con el estómago vacío y le pide que espere a que le caliente algo. Metin acepta. Luego le pregunta por Melissa. Mahinur le responde que se fue a dormir porque se cansó de esperarlo para enseñarle las preguntas que tenía preparadas para la entrevista. Metin menciona que estaba en la clínica. Mahinur le pregunta si sabe algo del señor Harum. Metin le dice que, de hecho, llegó y hablaron un momento. Mahinur se alegra de que se haya recuperado. Metin le informa que decidió retirarse para disfrutar sus días viajando. Mahinur le pregunta si ahora Oykut se hará cargo de la clínica. Metin le responde que sí. Mahinur piensa que ahora se verán más a menudo. Al día siguiente, Melissa se levanta desesperada buscando su cuaderno. Mahinur le pide que se calme, ya que lo dejó en el mismo lugar que anoche. Melissa se relaja porque no sabría qué hacer si lo perdiera. Metin le dice que no es para tanto. Melissa le aclara que sí, porque ahí escribió las preguntas de la entrevista. Mahinur le pide que se tranquilice, ya que, si sigue así, se estresará más. Melissa menciona que ha intentado de todo, pero nada le funciona. Mahinur le dice que debería aprender a controlarse. Sin embargo, Melissa no parece hacerlo y se despide enseguida porque ya va tarde. Por otro lado, Ashra le pregunta a Orhan si piensa irse sin despedirse. Orhan le pide perdón por estar tan despistado. Ashra le dice que no se preocupe. Orhan le pregunta si Defne ya se fue a la escuela. Ashra le responde que aún se está arreglando. Orhan dice que aprovechará para llevarla. Ashra está de acuerdo y la llama. Defne aparece y dice que ya está lista. Orhan le menciona que la llevará a la escuela. Al mismo tiempo, Jorken va con su padre y le pregunta si ya llegaron las facturas. Junet le responde que sí, pero lamentablemente las cosas van peor. Jorken pregunta si hay algo que puedan hacer. Junet le dice que una opción es vender las joyas de su madre para solventarse un poco. Aunque le duele, Jorken acepta. Mientras tanto, Melissa se reúne con sus amigos árboles y les cuenta lo emocionada que está por la entrevista. Fepsi oye su voz, se acerca y le pregunta si les cuenta sus problemas a los árboles. Melissa responde que ellos también le hablan. Fepsi le comenta que es bueno, porque él también se siente cómodo en la naturaleza. Melissa le aconseja a Fepsi hablar con los árboles, ya que son buenos guardando secretos. Fepsi menciona que los árboles no pueden con sus secretos, pero igual le agradece el consejo. También le pide que no cambie su manera de ser, pues es encantadora. Melissa se lo agradece y se despide. Fepsi la mira y piensa que su hija tendría su misma edad. Minutos más tarde,
Defne le dice a su padre que está feliz de que la lleve a la escuela. Orhan le aclara que por eso quiso hacerlo. Defne menciona que últimamente la tiene olvidada. Orhan responde que no es así, sino que se está esforzando para que ella y su madre estén bien. También le pide que siempre recuerde que la ama mucho. Por otro lado, Kadir le pide ayuda a Oykut para arreglar las cosas con Yesin. Oykut le dice que es imposible. Kadir pregunta por qué. Oykut responde que Yesin aún está enojada. Kadir le aclara que ese es un problema que se puede solucionar. En ese momento, Metin llega a la clínica. Kadir lo recibe y le comenta que le estaba pidiendo ayuda a Oykut para reconciliarse con Yesin y por eso decidió cantar. Oykut le pregunta cómo así quiere que lo ayude con eso. Kadir le responde que la idea fue de su amigo Metin. Al mismo tiempo, Mahinur platica con Reyhan y le comenta que Metin y ella quieren ir en representación de los padres de Selim para la pedida de mano de Bushra. Reyhan le dice que no va a pasar, ya que Bushra no quiere casarse. Mahinur le pregunta por qué cambió de opinión. Reyhan responde que simplemente tomó esa decisión. Mahinur se lamenta porque no sabe cómo se lo dirán a Selim. Reyhan afirma que así es y que tampoco deberían obligar a Bushra a casarse. Mahinur dice que al menos Bushra le hubiera dicho a Selim desde el principio que no quería casarse. Mientras tanto, Bushra va a casa de Orhan. Asra la recibe y le pregunta a qué vino. Bushra comenta que lamenta haber dejado su trabajo y quiso venir para ver si puede volver a trabajar con ella. Asra le aclara que ahora no está contratando. Bushra le suplica que no le quite su sueño de trabajar, porque quiere ser relevante al igual que ella. Más tarde, Oykut le pregunta a Metin si en verdad le dio la idea a Kadir de cantar. Metin responde que no y le explica que Kadir solo habla creyendo que otro se lo dice. Oykut menciona que aceptó ayudarlo porque pensó que él estaba involucrado. Metin dice que también decidió ayudarlo para no dejarla sola. Oykut le pregunta qué dirá su amiga cuando lo sepa. Metin responde que no lo sabe porque no la conoce. Oykut prefiere verlo de manera positiva y exclama que todo saldrá bien. Por otro lado, un hombre le dice a Junet que le dará 8K por las 2 joyas. Junet pregunta si no es muy poco. El hombre le pide que tenga en cuenta que son objetos de segunda mano y requieren un comprador especial. Junet responde que esas joyas tienen un valor sentimental. El hombre acepta subir la oferta, pero le aclara que es su última condición. Junet, al ver que no tiene opción, acepta. Mientras tanto, Reyhan le informa a Selim que Bushra y él no pueden casarse. Selim pregunta por qué. Reyhan responde que lo hablaron en familia y vieron que los dos no encajaban. Selim entiende que Bushra es quien no quiere estar con él. Reyhan dice que no es eso, pues la decisión la tomaron en familia. También le pide que no vea más a Bushra porque no sería apropiado. Melissa le pregunta a sus amigos si creen que le irá bien. Ellos responden que sí y le dan ánimos. En ese momento, Fepsi llega y lo saluda. Melissa se sorprende al verlo. Jorken pregunta qué pasa. Fepsi comenta que ya se habían encontrado antes. Fepsi afirma que tiene razón. Cambia de tema y les pide que empiecen con la entrevista. Mahinur se lamenta por Selim. Mientras tanto, Melissa comienza a hacerle preguntas a Fepsi, quien las responde sin problemas. Luego, Melissa le pregunta si los más ecológicos tienen derecho a quitarle las casas a las personas del pueblo. Fepsi responde que no y le dice que ya debería saber esa respuesta para poder preguntar. Melissa se pone nerviosa y no sabe qué más decir. Fepsi le recomienda que se calme antes de seguir. Defne se levanta y le arregla el cabello a Melissa para que se controle. Luego, Melissa le dice a Fepsi que ya está lista. Fepsi le pide que empiece con las preguntas. Kadir, por su parte, practica la canción que le dedicará a Yesin. En ese momento, Yesin abre la puerta y le entrega unos documentos. Kadir aprovecha para invitarla a tomar café, pero Yesin se niega rotundamente. Más tarde, Fepsi le desea suerte a Melissa para la próxima. Melissa se disculpa por haberse emocionado tanto. Fepsi le dice que no se preocupe, ya que a todos les pasa. Luego les agradece por la entrevista y, antes de irse, les pregunta sus nombres. Cada uno se presenta, pero cuando le toca a Defne, Fepsi le pregunta si es hija de Orhan. Ella responde que sí. Fepsi le pide que le mande saludos de su parte. Melissa recuerda haber oído a Orhan hablar por teléfono diciendo que si la gente supiera la verdadera intención de los más ecológicos, todo sería un caos. Al mismo tiempo, Orhan llega a su casa y toca la puerta. Bushra lo recibe y lo saluda. Orhan se sorprende y le pregunta qué hace en su casa. En ese momento, Asra aparece y le dice a Orhan que lo estaban esperando. Defne trata de animar a Melissa diciendo que la entrevista no salió tan mal. Melissa sabe que es cierto. Defne le pregunta por qué está tan preocupada.
Melissa responde que no entiende por qué Pepsi conoce a su padre. Daphne le explica que quizás coincidieron en alguna parte. Melissa asume que su padre está trabajando con los más ecológicos. Daphne le recuerda que eso ya se lo había explicado. Melissa le pide que le cuente, ya que las amigas no se ocultan cosas. Daphne responde que tampoco atacan a la familia de la otra. Melissa aclara que no está atacándola, solo comparte su opinión. Daphne le dice que las mejores amigas se dicen todo y ellas no lo son. Melissa le pregunta si acaso no quiere ser su amiga. Daphne responde que sí y se marcha. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.